En esta sesión vamos a discutir acerca de las estructuras de costos que pueden tener las firmas. Para partir vamos a hablar del concepto de costo-oportunidad. ¿Qué es el costo-oportunidad? Es básicamente la segunda mejor alternativa que yo estoy sacrificando cuando utilizo algún tipo de recurso, un producto o en el contexto de la producción de una firma, el factor productivo que yo estoy utilizando para desarrollar esa producción. Muchas veces el precio de un bien, un servicio o un factor productivo puede reflejar efectivamente su costo de oportunidad. Por lo tanto, a partir de este concepto de costo-oportunidad, vamos a ser capaces de definir dos tipos de costos que pueden ser relevantes desde el punto de vista de las firmas. Un tipo de costo es el que normalmente se considera en, en la contabilidad que llevan las firmas, que son los registros asociados al, los procesos tributarios que deben cumplir las firmas y también que les sirven para construir balance, estado de resultados y obviamente informarle a los dueños de la firma qué tan atractivo está siendo el negocio. Entonces, en este concepto de contabilidad existen lo que se denominan los costos contables. Y los costos contables consisten en los egresos, en los flujos de caja negativo que efectivamente está desarrollando una firma cuando está adquiriendo, por ejemplo, algún tipo de insumo o un factor productivo, ¿ya? Por otra parte, los costos económicos muchas veces incluyen los costos contables que había discutido previamente, pero también a veces el costo económico no es reflejado adecuadamente por los costos contables. ¿Y por qué? Porque en términos económicos es relevante el concepto de costo oportunidad y este costo implícito no es incorporado normalmente en la contabilidad. Entonces, por lo tanto, la gran diferencia que uno podría describir entre lo que son los costos económicos y los costos contables es que los costos económicos, además de los costos contables, eh, incorpora algunos costos implícitos y normalmente ellos están englobados en este concepto de costo de oportunidad, ¿ya? Para tratar de entender la diferenciación entre lo que podría ser considerado un costo económico y un costo contable, vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Imaginemos que existe una empresa que desea utilizar un terreno que posee para el desarrollo de una nueva planta productiva. Sin embargo, existen algunas edificaciones en ese terreno que tienen que ser demolidas antes de instalar la nueva planta. Por lo tanto, nos vamos a hacer la pregunta de cuáles efectivamente podrían ser considerados costos económicos asociados al desarrollo de instalar esta nueva planta de producción. Entonces, si a uno le consultan si es que el valor del terreno efectivamente es un costo asociado al desarrollo de esta planta productiva, inicialmente, uno podría imaginar que el valor del terreno no es un costo asociado al desarrollo de este proyecto, dado que dijimos que el terreno era de la empresa, era de propiedad de la empresa. Y por lo tanto, en términos contables, no existiría un desembolso de dinero asociado a la adquisición de este terreno o arrendar este terreno, porque el terreno es de la empresa. Sin embargo, desde la perspectiva económica, que yo posea un terreno y que lo estoy destinando a una actividad que es instalar una nueva planta de producción, implica que ese terreno no va a poder estar disponible para el desarrollo de otro tipo de actividad o incluso yo ese terreno podría decidir arrendarlo para obtener algún tipo de dinero, arrendárselo a otra empresa, ¿ya? Que haga algo en ese terreno. Bueno, entonces ese es un costo de oportunidad del terreno, es decir, el arriendo que yo pierdo o el valor del terreno si es que lo vendo
y los potenciales ganancias, intereses o retornos que yo puedo obtener invirtiendo ese dinero, por ejemplo, en el sistema financiero. Entonces, ese ingreso que no estoy obteniendo, ese ingreso perdido, efectivamente representa un costo de oportunidad por instalar la nueva planta de producción en ese terreno. ¿Ya? Entonces, efectivamente, sí es un costo de oportunidad, aunque no es efectivamente un costo contable, no es un desembolso explícito de dinero. ¿Qué pasa con el costo de demolición de la infraestructura existente en el terreno que tiene que ser obviamente eliminada para poder instalar la nueva planta? Bueno, efectivamente, este sería un costo económico y también es un costo contable porque es un desembolso de dinero que efectivamente hay que realizar, ¿ya? ¿Qué sucede con el costo del cierre del terreno que fue realizado el año anterior? En este sentido, efectivamente la contabilidad debería haber registrado que se desarrolló que se hizo un desembolso de dinero para cercar y cerrar ese terreno. Sin embargo, el hecho de que haya sido realizado el año anterior significa que el costo asociado a ese cierre no es relevante para la decisión de determinar si me conviene o no instalar una planta de producción. Y por lo tanto, a ese tipo de costos que fue incurrido en el pasado, pero que ya no es relevante para la decisión que estoy tomando ahora, se le denomina un costo hundido. ¿Por qué es un costo hundido? Porque es una decisión que ya fue realizada y que es, por lo tanto, independiente del desarrollo o no de instalar una nueva planta de producción. ¿Qué pasa con los costos de los estudios que ya se realizaron? En este caso también es un costo hundido y no se puede asumir que es un costo asociado al desarrollo de la nueva planta de producción. Y finalmente, ¿qué sucede con la parte proporcional del sueldo del presidente, el gerente de la empresa, por la fracción del tiempo que va a destinar a este proyecto? Bueno, si hacemos el supuesto de que la remuneración del presidente o del gerente general de la empresa no cambia independientemente de si su tiempo es destinado al desarrollo de este nuevo proyecto, entonces efectivamente uno podría asumir que no hay un costo incremental porque con o sin este nuevo proyecto, el presidente o el gerente de la empresa va a ganar exactamente lo mismo. Por lo tanto, no sería un costo económico atribuible a la instalación de esta nueva planta de producción. Este ejemplo tan sencillo nos demuestra que efectivamente hay una gran diferencia entre lo que son los costos económicos y los costos contables. Y también surge esta nueva idea de los costos hundidos y que efectivamente pueden existir costos de oportunidad, es decir, costos implícitos que no están siendo incorporados en la contabilidad, pero que sí son relevantes para el desarrollo de alguna decisión económica, como la que sería la instalación de una nueva planta de producción. Ok, entonces con este ejemplo podemos llegar em, a esquematizar la situación de los costos que son normalmente identificados a través de la contabilidad, los costos que denominamos explícitos, los egresos de dinero para el desarrollo de algún proceso productivo, y lo que son, además de los costos explícitos, lo que son los costos implícitos, que también mencionamos que normalmente estos son costos de oportunidad. Entonces, si a los ingresos que obtienen las empresas, que los podemos resumir en los precios multiplicados por el volumen de producción Q, entonces los ingresos totales P por Q van a ser exactamente igual a los costos explícitos más los beneficios contables que se pueden obtener dado los niveles de ingresos que tiene la firma. Sin embargo, desde el punto de vista económico, los beneficios contables no son necesariamente iguales a lo que son los beneficios económicos. ¿Por qué?
porque dijimos que a los ingresos totales hay que restarle los costos explícitos, los costos implícitos que no están siendo incorporados desde la perspectiva contable, y por lo tanto los costos implícitos más los costos explícitos descontados de los ingresos totales nos entregan lo que son los beneficios económicos. Entonces, por ello, que los beneficios económicos se consideran normalmente menores que los beneficios contables si es que existen estos costos implícitos asociados a los costos de oportunidad. Normalmente los costos de oportunidad más relevantes que nosotros vamos a discutir tienen que ver con el costo de oportunidad del capital, es decir, que cuando yo poseo maquinaria, equipamientos, etcétera, el hecho de que yo destine esos factores productivos, ese capital a mi producción, implica que estoy teniendo un costo de oportunidad, un costo implícito, porque yo podría haber arrendado ese stock de capital, esas maquinarias o equipamientos a alguna otra empresa y podría haber obtenido algún retorno, alguna renta asociado a ese arrendamiento. Y por lo tanto, efectivamente hay un costo económico que no está siendo incorporado en lo que son en lo que es la contabilidad. Ok, entonces, dentro de lo que son los costos que desarrollan, que tienen las firmas para el desarrollo de sus procesos productivos, uno de los costos más relevantes es el costo del trabajo, ¿ya? Ahora, el trabajo es considerado eh, igual desde el punto de vista de la contabilidad y del punto de vista de la economía. ¿Por qué? Porque el pago por el trabajo es tanto un costo explícito, un egreso, un costo contable, como también es exactamente un costo económico. ¿Y por qué? Porque básicamente lo que yo contabilizo como un costo laboral son la cantidad de trabajadores por los salarios que les pago, o en términos más generales, la cantidad de horas hombre que estoy contratando, multiplicado por el salario por hora hombre, ¿ya? Y eso es exactamente eh, el costo económico que me involucra la contratación de la mano de obra. O sea, es decir, no existe algún costo implícito, un costo de oportunidad, porque todo el costo todo el costo de oportunidad del trabajo está siendo incorporado dentro de lo que denominamos el salario. Es decir, no hay un costo extra para la firma. Ahora, alguien podría pensar, bueno, pero si es que además agregamos los costos de las cotizaciones previsionales, seguridad social, bueno, efectivamente eso debería ir incorporado en W porque es el costo que enfrenta la firma por contratar un nuevo trabajador. Ok, entonces la tasa de salario W, que proviene del inglés wage, eh, nos permite establecer cuál es el pago por una hora de trabajo o por un trabajador por mes, ¿ya? Y por lo tanto, ese salario W es exactamente lo que ganaría el trabajador si yo lo contrato en cualquier otro trabajo. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que las firmas son tomadores de precio en el mercado de los factores productivos y por lo tanto, si la firma decide contratar más o menos trabajo, no va a alterar en nada los salarios de los trabajadores. ¿Sí? En este sentido, también hay otro supuesto implícito que es el que los trabajadores son homogéneos, es decir, eh, cualquier trabajador me va a contribuir igualmente a mi proceso productivo, ¿ya? Por lo tanto, por eso le pago el mismo salario W. Si es que hubieran trabajadores diferenciados, si hubieran trabajadores que yo sé que son más productivos y otros menos productivos, entonces a los más productivos les podría pagar un salario más alto y a los menos productivos un salario más bajo. Habría una diferenciación en la contratación de mano de obra. Pero acá estamos asumiendo algo muy sencillo y que todos los trabajadores son exactamente iguales. Ahora, ¿qué pasa con el capital? En términos de la contabilidad,
no se considera el costo de oportunidad del capital porque efectivamente no hay un desembolso de dinero cuando yo estoy utilizando una maquinaria. Ahora, ¿eso significa que la contabilidad no tome en cuenta el hecho de que yo tengo que adquirir el capital? Claro que no. La contabilidad sí, sí establece efectivamente cuando uno compra una maquinaria, un equipamiento, eh, esa adquisición y lo considera un activo, ¿ya? Dentro de la nomenclatura de la contabilidad. Ahora, ¿qué cosa es un activo? Es algo que la empresa posee. Eh, Sin embargo, dentro de la estructura de los ingresos o los costos, en este caso, eh, el hecho de que que la firma posea una maquinaria, que posea un activo, im- eh, no significa que se esté generando, por lo tanto, un pago asociado a esa maquinaria, ese equipamiento en cada periodo de tiempo que se está utilizando. Sin embargo, la contabilidad reconoce que efectivamente esa maquinaria por el uso a través del tiempo tendría que ir perdiendo valor y por lo tanto en la contabilidad se calcula lo que se denomina la depreciación basado en reglas históricas normalmente. Por ejemplo, si yo compré un vehículo y la vida útil del vehículo, supongamos 10 años, entonces un décimo del valor del vehículo se puede ir depreciando cada año. Y ese supuestamente costo asociado a la depreciación es lo que se considera en la contabilidad como un costo del capital. Sin embargo, desde el punto de vista económico, esa depreciación no puede ser considerada efectivamente un, un costo económico. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista económico, lo que a nosotros nos interesa es más bien el costo de oportunidad y el hecho de que alguien haya comprado una maquinaria en el pasado significa que una vez que ya se compró esa maquinaria, esa situación, ese desembolso que se hizo es una especie de costo hundido. Y es un costo hundido porque efectivamente esa decisión ya se tomó y por lo tanto no es relevante para el análisis económico que estemos haciendo en este momento. Sin embargo, el hecho de que yo posea esa maquinaria sí me permite eh, tomar una decisión económica, que es que yo esa maquinaria podría, en vez de utilizarla para mi proceso productivo, la podría arrendar en este periodo. Se la arriendo a otra firma. Y por lo tanto, el arriendo perdido puede ser considerado el costo económico que efectivamente tiene el capital pues, o esa maquinaria en este momento. Y por lo tanto, es el costo de oportunidad perdido el que no está siendo contabilizado por la contabilidad, el que efectivamente, el que es relevante desde el punto de vista económico, ¿sí? Y por lo tanto, eh, del punto de vista económico, lo que nos va a interesar saber para identificar el costo del capital es cuál es el costo de oportunidad que efectivamente tiene esa maquinaria, tiene ese equipamiento que yo estoy utilizando en mi proceso productivo. ¿Y cuál es el costo de oportunidad? Lo que en el mercado me podrían pagar por utilizar ese capital, esa maquinaria, ese equipamiento, ¿sí? Y eso se define en términos económicos como la tasa de renta R, ¿ya? Rent en inglés, y por lo tanto eso es definido como el pago al capital. Ahora, ¿por qué utilizamos este concepto tan rebuscado del costo de oportunidad asociado al capital y no utilizamos la depreciación? Bueno, lo importante es que eh, las maquinarias pueden perder mucho su valor en los primeros años de vida y no necesariamente van a perder no van a perder su valor, por ejemplo, si la maquinaria tiene de años de vida útil, no van a perder su valor en un décimo cada año. Perfectamente puede pasar que se deprecie mucho en los primeros años, que se deprecie mucho su valor. eh, Podría incluso, por ejemplo, echarse a perder la maquinaria y por lo tanto, en términos de costo-oportunidad ya no valdría nada, porque nadie estaría dispuesto a pagarme por arrendar esa maquinaria. Entonces, por lo tanto, es mucho más relevante el concepto de costo-oportunidad en términos económicos, más que
la depreciación que dice la contabilidad, que supuestamente es un costo contable que está asociado a la tenencia de esa maquinaria o de capital. Ok, entonces esta renta, esta tasa de renta R es un costo implícito, es el costo de oportunidad que tiene la firma por el hecho de poseer esa maquinaria y no arrendarla, no ofrecerla a otra firma en el mercado. Ahora, ¿qué pasa con los costos que puede tener un empresario, el que está desarrollando principalmente la actividad de esta firma? Bueno, en economía, para poder simplificarnos un poco la vida, vamos a asumir que estos costos de emprendimiento, estos costos que tienen los propietarios por el hecho de gastar su tiempo en el crecimiento, en el desarrollo, en que funcione esta firma, entonces vamos a asumir que esos costos de emprendimiento están siendo incorporados dentro de este concepto de pago a capital, ¿ya? Eh, Eso simplemente lo hacemos para simplificar y no tener que agregar un nuevo factor productivo que lo vamos a llamar, por ejemplo, emprendimiento. Ok. am, por lo tanto, dado que estamos incorporando estos costos de emprendimiento dentro del concepto de costo de oportunidad del capital, los beneficios económicos que puede obtener la firma van a ser exactamente igual a los ingresos por vender los productos que genera la firma, menos los costos económicos de producir esos bienes y servicios, y esos costos económicos van a incluir los costos por pago al trabajo, por pago al capital y los costos de emprendimiento que están metidos dentro de este concepto de pago a capital. Ok, entonces nuestros supuestos para hacer el análisis y la estructura de costo de la firma es asumir que solamente existen dos factores productivos. No es que la firma no contrate más factores productivos, sino que simplemente para simplificar y poder hacer un análisis gráfico con dos factores productivos, tomando siempre en consideración que el mismo análisis se podría hacer para N factores productivos. Simplemente sería más complejo y obviamente no lo podríamos graficar. Entonces, vamos a asumir que los dos factores productivos utilizados son trabajo, medido en, por ejemplo, en horas hombre o en trabajadores por mes, y lo vamos a denominar L, la unidad de trabajo contratado, las unidades de trabajo contratado. Y por otra parte tenemos el capital, que lo vamos a denominar K y que se puede medir en horas máquinas o en máquinas por mes. Recordemos que los servicios del emprendimiento vamos a asumir que están dentro de lo que es el concepto de capital, dentro de los costos del capital. Ok, entonces las firmas van a contratar los factores productivos en mercados que son competitivos. Eso significa que las decisiones de contratar más o menos trabajadores, es decir, un cambio en la demanda por factores productivos que tiene la firma, no debería alterar el precio de los factores productivos en el mercado. ¿Sí? Vamos a pensar básicamente que la firma enfrenta una oferta perfectamente elástica, ¿ya? Una oferta completamente horizontal, y por lo tanto, si demanda más o menos, no cambian los precios de los factores productivos. Además, obviamente estamos pensando que todos los tipos de capital entregan los mismos servicios y que todos los trabajadores también aportan igualmente al trabajo, y por lo tanto no estamos distinguiendo entre distintos tipos de máquinas o distintos tipos de trabajo. Si hiciéramos eso, significaría que tendríamos que incorporar, por ejemplo, L sub K, no, para cambiar la nomenclatura, L sub I tipos de trabajo y K sub J tipos de capital. Obviamente tendríamos una función de producción más compleja y una función de costos más difícil de calcular. Por eso asumimos que todos los tipos de trabajo están incorporados dentro de L y todos los tipos de capital están incorporados dentro de K. Ok. Las firmas, vamos a asumir que tienen por objetivo obtener los beneficios máximos.
Y obviamente para obtener los beneficios máximos se requiere que las firmas también incurran en los mínimos costos para producir los bienes que están vendiendo. Por lo tanto, vamos a definir los costos totales, los costos económicos totales como CT, que es igual a W por L más R por K. ¿Qué es W? Es el pago por el trabajo, L es la cantidad de trabajo contratado, R es el pago al capital, la renta, y K son las unidades de capital que están siendo utilizadas para el proceso productivo. También para simplificar, vamos a asumir que la firma produce solamente un único producto y por lo tanto los ingresos totales de la firma van a ser el precio de ese producto P por la cantidad de bienes vendidos. Estamos asumiendo que P es una variable exógena para la firma porque estamos pensando en una firma pequeña, una firma competitiva. Ok, entonces para poder producir estas Q unidades, la firma tiene que utilizar una cierta tecnología, una función de producción, y que la definimos como Q es igual a F que depende de K y de L, ¿ya? F de K y de L es la función de producción de la firma. Ahora, ya sabemos que para poder producir podemos utilizar distintas combinaciones de capital y trabajo. Pero obviamente acá lo importante al incorporar los costos de producción es que la firma trate de producir, ojalá, los costos más bajos posibles para que de esa forma también se obtengan los beneficios más altos posibles para esa firma. Ok, entonces vamos a definir los beneficios económicos como pi, que son igual a la diferencia entre los ingresos totales o los ingresos por venta menos los costos económicos totales de la firma. Ya sabemos que los ingresos por venta son P por Q y que los costos totales son W por L más R por K. Por lo tanto, los beneficios van a ser definidos como pi por Q, perdón, pi es igual a P por Q menos W por L menos R por K. Y también sabemos que Q es igual a una función de producción que transforma capital y trabajo y que genera ciertas unidades de producto. Antes de discutir en profundidad cómo las firmas deciden maximizar sus beneficios, vamos a concentrarnos primero en cómo las firmas minimizan sus costos de producción. Entonces, vamos a asumir que por, por este instante, es simplemente un supuesto para simplificar el análisis, vamos a asumir que el nivel de producción que tiene que generar la firma está determinado exógenamente o como que ya se decidió. Y vamos a imaginar que ese nivel de producción es Q0. Entonces, por lo tanto, sabemos que el ingreso total de la firma tiene que ser P por Q0. Por lo tanto, como los ingresos por venta están exógenamente determinados, nuestra preocupación para maximizar los beneficios tiene que ser cuál es la mejor combinación de capital y trabajo que me permite producir Q0, pero ojalá al costo mínimo posible. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a demostrar es que la minimización de los costos de una firma se cumplen cuando la tasa marginal de sustitución técnica, este concepto que discutimos en la clase anterior, que básicamente es el producto marginal del trabajo dividido por el producto marginal del capital, cuando la tasa marginal de sustitución técnica de trabajo por capital sea igual a la razón de precios de los factores productivos W partido por R, efectivamente nosotros vamos a estar minimizando los costos de producción de la firma. Ahora, ¿por qué esto es cierto? Vamos a hacer la demostración matemática. Recordemos que nosotros queremos minimizar los costos de producción sujeto a que se produzca un determinado nivel de bienes que denominamos Q0. Ok, por lo tanto, vamos a generar un lagrangiano que nos permite hacer este problema de minimización de costos de la función de costos, que es WL más R por K, sujeto a la restricción de que tengamos que producir
exactamente Q0 a través de nuestra función de producción. Entonces lagrangiano es W por L más R por K más lambda por Q0 menos F que depende de K y de L. Y acá derivando con respecto a cada una de las variables de decisión, de lagrangiano a D trabajo es igual al salario menos lambda por df a dl, que es el producto marginal del trabajo, y eso tiene que ser igual a cero. Luego la segunda derivada es de lagrangiano a dk, eh, es igual a R menos lambda por el producto marginal del capital. Y luego la última condición de primer orden es dl a de lambda, que me tiene que asegurar que yo esté con el capital y el trabajo contratado, esté produciendo exactamente Q0. Entonces vamos a tomar las primeras dos condiciones de primer orden y tenemos entonces que se tiene que cumplir que W partido por R es igual al producto marginal del trabajo partido por el producto marginal del capital, que es nuestra definición de tasa marginal de sustitución técnica entre trabajo y capital que vimos la clase anterior. Ok, entonces efectivamente esta es la condición que me asegura que los costos de producción para producir este nivel Q0 son efectivamente los mínimos. Bueno, uno podría también asegurarse a través de las condiciones de segundo orden, chequeando que efectivamente se cumpla la regla de los signos en, eh, en el hessiano orlado, ¿ya? Pero bueno, para simplificar, vamos a asumir que esas condiciones efectivamente se están cumpliendo. Entonces, bueno, ya sabemos, nosotros queríamos producir Q0 y queríamos hacerlo al mínimo costo posible. Para tratar de entender por qué se tiene que cumplir que la tasa marginal de sustitución técnica entre trabajo y capital sea exactamente igual al pago de los factores productivos, vamos a hacer este análisis de minimización de costo con un análisis gráfico, ya para generar la intuición de por qué esto tiene que ser cierto. Entonces sabemos que tenemos que producir Q0 y Q0 también conocemos de nuestra función de producción que se puede producir de muchas formas alternativas. ¿Por qué sabemos eso? Porque habíamos definido las isocuantas como aquellas combinaciones, distintas combinaciones de capital y trabajo que permiten alcanzar el mismo nivel de producción, por ejemplo, Q0. Ok, entonces, sabemos que hay distintas formas de combinar capital y trabajo para producir Q0. Pero además, estas distintas combinaciones de capital y trabajo multiplicadas por el salario y la renta, que son los pagos a los factores productivos, pero que son variables exógenas para la firma, que no son variables de decisión tales como trabajo y capital. Entonces, a partir de las distintas formas en las cuales la utilización de capital y trabajo multiplicado por sus respectivos precios me permiten alcanzar un mismo costo de producción, entonces a todas esas combinaciones que me permiten de capital y trabajo que me permiten alcanzar un mismo costo total de producción, independientemente de cuál sea el nivel de producción alcanzado, lo podemos definir como una función de isocosto y que básicamente si uno despeja capital con respecto a todas las otras variables, me queda efectivamente una función lineal, dado que R, W son constantes, el costo total también va a ser una constante para una cierta isocosto. Entonces me va a quedar que la pendiente de esta función lineal básicamente es menos W partido por R. ¿Ya? Ustedes lo pueden demostrar ahí matemáticamente, asumiendo que W, R y costo total son unos valores exógenos constantes. Ok, entonces la pendiente de la función de isocosto va a ser menos W partido por R. Pero obviamente existen múltiples funciones de costos posibles. Van a haber algunas combinaciones de, de trabajo y capital, por ejemplo, que me permitan tener un costo total de igual a 100. Van a haber otras combinaciones de capital y trabajo que me permitan tener un costo total igual a 200.
otras combinaciones un costo total igual a 300. Por lo tanto, existen muchas, infinitas funciones de isocosto. Nosotros pues vamos a graficar solamente tres, CT0, CT1 y CT2, ¿ya? Son isocostos o curvas de costo. Y estas curvas de costo obviamente representan distintas combinaciones de capital y trabajo que involucran ese costo específico. Ok, entonces, si nosotros graficamos la función isocuanta, que nos indica esta línea café, todas las distintas combinaciones de capital y trabajo que me permiten alcanzar el nivel de producción Q0, y por otra parte grafico todas las funciones isocostos, por ejemplo 3, CT0, CT1 y CT2, todas con distintos niveles de costos, CT2 obviamente más alto que CT1 y CT1 más alto que CT0. También podría haber una CT-1 que estuviera incluso más abajo. Pero lo importante acá es que, por ejemplo, yo podría contratar esta cantidad de trabajo y capital, acá donde se intersecta la línea ploma con la café, pero esa combinación de mucho capital y poco trabajo me involucra en un costo total CT2. Asimismo, esta combinación de mucho trabajo y poco capital, donde se cruza acá también abajo la línea ploma con la café, es otra posible utilización de factores productivos que me permite alcanzar Q0, pero al mismo costo CT2. Aquí donde se cruza la línea verde con la café, arriba o abajo, son otras combinaciones de capital y trabajo que también me permiten alcanzar el nivel de producción Q0, pero a un costo CT1. Pero noten que todos esos costos son altos y que mi mejor opción, por lo tanto, es contratar L asterisco y K asterisco porque puedo producir Q0 tal como el objetivo que me había planteado, mi problema de minimización de costos, pero al costo más bajo posible, que es CT0. ¿Existen otras funciones de costo más bajas que CT0? Claro que sí. El problema es que no me permiten producir Q0, el que era mi objetivo, mi condición. Por lo tanto, noten que en este caso la pendiente de la isocuanta, es decir, la tasa marginal de sustitución técnica, en este caso es exactamente igual a la pendiente de la isocosto CT0 y que habíamos dicho que era menos W partido por R. Y por lo tanto se cumple que la tasa marginal de sustitución técnica entre trabajo y capital tiene que ser exactamente igual a menos W partido por R, la razón de pago a factores productivos. Ok, ¿qué pasaría si es que, por ejemplo, el pago al trabajo o el pago al capital, los precios de estos factores productivos cambian? Bueno, entonces obviamente cambia W y R. Y eso haría que las funciones de costos también se alteraran, dependiente y de localización. Por lo tanto, habría otra función de costo que me permitiría alcanzar el nivel de producción Q0 al mínimo costo posible. Supongamos estoy inventando, supongamos que el pago al trabajo hubiese subido, entonces W partido por R ahora es más alto en valor absoluto. Bueno, entonces si eso ocurre, entonces significa que las pendientes de las funciones de costo obviamente tienen que ser más empinadas y por lo tanto, por ejemplo, el problema de mínimo costo podría estar resuelto en un punto por acá, donde se utiliza más capital y menos trabajo. Y el resultado es obvio, porque si sube el salario en relación a lo que se le paga al capital, entonces lo lógico desde el punto de vista de la minimización de costos es que efectivamente yo termine contratando menos trabajo y más capital. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en realidad el trabajo baja de su precio, W es más bajo? Bueno, entonces en ese caso significaría que las firmas, por ejemplo, podrían estar en un punto por aquí, estoy inventando un cierto punto, supongamos que el salario baja, pero no tanto, entonces la pendiente de la isocosto se hace algo más plana y por lo tanto podría llegar a un punto, por ejemplo, por aquí. Y eso involucraría, el resultado es que se contrataría más trabajo y menos capital. Por lo tanto, este análisis gráfico nos entrega
una conclusión súper sencilla para cuando se discuten estas políticas de salario mínimo. ¿Por qué algunas personas se oponen a subir el salario mínimo de forma muy relevante? Eh, bueno, probablemente lo que están pensando es que efectivamente un aumento muy significativo de los salarios podría llevar a un mayor nivel de sustitución de trabajo por capital y por lo tanto, en el fondo pasaríamos de este punto L asterisco acá asterisco a algún punto por acá arriba, en el cual se esté utilizando menos trabajo y más capital. Y eso efectivamente es lo que uno tiende a observar en los países desarrollados. Los países desarrollados son muy intensivos en la utilización de maquinaria para algunas labores que se desarrollan de forma manual en países en vía de desarrollo. Y obviamente, bueno, los salarios en esos países tienden a ser altos y por lo tanto, para muchas firmas sale más conveniente que algunas actividades se desarrollen de forma automatizada o por maquinaria. Por el contrario, los países muy pobres en donde los salarios son muy bajos y existe poco capital, entonces obviamente el pago al trabajo es relativamente muy bajo, el pago al capital, el precio del capital tiende a ser muy alto porque es escaso, y por lo tanto eso nos lleva a que observemos una situación en la cual se desarrollan muy manualmente actividades que podrían ser desarrolladas por maquinaria. Ok, este análisis que acabamos de hacer fue considerado pensando solo en que queríamos producir Q0, ¿ya? Nos dimos exógenamente Q0. Pero noten que este mismo análisis podría ser hecho para otro nivel de producción, Q1, Q2, Q3, etcétera. Por lo tanto, si asumimos que W y R permanecen constantes en este análisis, no es que no cambie, sino que justo para el análisis que vamos a hacer ahora, suponemos que permanecen constantes. Entonces, obviamente es posible encontrar cuáles son las mejores combinaciones de capital y trabajo que minimizan los costos de producción para cada posible nivel de producción Q0, Q1, Q2, etcétera, ¿sí? Entonces, por lo tanto, podemos graficarlo de la siguiente forma. Va a haber una única función de isocosto, CT0, que permite producir al mínimo costo posible el nivel de producción Q0, ¿ya? Y eh, ese nivel de producción se alcanza con L0 y K0 unidades. Pero un nivel de producción Q1 se va a poder alcanzar con otra combinación de L1 y K1 unidades que generen un costo mínimo de CT1. Y también puede haber otro nivel de producción Q2 eh, que se puede alcanzar al mínimo costo CT2 y donde se está contratando L2 unidades y K2 unidades de trabajo y capital respectivamente. Entonces, si nosotros vamos uniendo todos los puntos que nos permiten minimizar los costos de producción para cada nivel de producción dado, Q0, Q1, Q2, etcétera, todos los niveles de producción posibles, entonces significa que nosotros podemos construir lo que se denomina una senda de expansión que determina cómo van a estar variando los costos cuando efectivamente varía la producción, considerando que estamos siempre implícitamente minimizando los costos de producción, contratando las mejores, las óptimas combinaciones de capital y trabajo. Entonces, la senda de expansión de una firma muestra cómo varía la utilización de los factores productivos que te genera el mínimo costo cuando la producción se va expandiendo. De esta forma, nosotros podemos también relacionar los costos totales de producción con respecto a diferentes niveles de producción dado y eso nos va a permitir generar distintas funciones de costos totales que vamos a discutir en este gráfico. Si nosotros elevamos el nivel de producción y los costos totales se van incrementando, pero de forma lineal, entonces básicamente lo que nosotros vamos a estar mostrando es una función de producción que exhibe rendimientos constantes a escala. ¿Por qué se relacionan los costos totales lineales con retornos constantes de escala? Bueno, porque nuestra definición de retornos constantes de escala es que cuando nosotros
elevamos al doble la utilización de factores productivos, la producción se eleva también al doble. Si elevamos al triple la utilización de factores productivos, la producción se eleva al triple. Entonces, tiene que ser cierto que cuando nosotros elevamos la producción al doble o al triple, los costos se tienen que ir también elevando al doble o al triple. Por eso que estamos graficando una función de costo total lineal con pendiente positiva. Pero, ¿qué pasa si es que existen retornos decrecientes a escala? Nuestra definición de retornos decrecientes a escala es que para producir el doble necesitamos más del doble de los factores productivos. Por lo tanto, para producir el triple necesitamos mucho más que el triple de los factores productivos. Y eso significa que cuando vamos elevando los niveles de producción, por lo tanto, los costos totales se tienen que ir cada vez incrementando más, ¿sí? Y por lo tanto tenemos retorno de creciente escala con esta curva, esta línea que se va curvando y va creciendo eh, a tasas crecientes. Luego, ¿qué pasa si existen retornos crecientes a escala? En este caso, los retornos crecientes a escala se definen como que si queremos elevar la producción al doble, necesitamos menos del doble de los factores productivos. Y si elevamos la producción al triple, necesitamos mucho menos que el triple de los factores productivos. Por lo tanto, los costos se van a ir obviamente elevando, pero a tasas cada vez menores si es que existen retornos crecientes a escala. Y finalmente, si nosotros tenemos una firma que combine retornos crecientes y decrecientes a escala, podríamos observar una función de costo total con una forma media, con una forma funcional de estilo como cúbica, que efectivamente nos muestre hasta un cierto nivel costos que crecen pero a tasas decrecientes y luego costos que crecen a tasas crecientes. A partir de las funciones de costo total, cualquiera de ellas que hayamos descrito en las láminas anteriores, vamos a poder construir una función que denominamos de costo medio. ¿Qué es el costo medio? Es simplemente el costo total dividido por Q. También podemos definir lo que se llama el costo marginal o función de costo marginal y que es básicamente cómo cambian los costos totales cuando varía en una unidad el nivel de producción, ¿sí? O lo podemos asociar al concepto de derivada de costo total a de Q. Y además, se puede demostrar que existe una relación entre las funciones de costos medios y las funciones de costos marginales. En particular, cuando la función de producción exhibe rendimientos crecientes a escala y luego decrecientes a escala con esta forma de costos totales que es como una especie de función cúbica, entonces en ese caso, efectivamente los costos medios, como es dividir una función, una especie de cúbica partido por Q, nos va a arrojar una función cuadrática, una función con forma de U, y la función de costos marginales obviamente también va a ser una cuadrática con una función de U, pero un poquito más movida con respecto a la función de costo medio. Bueno, entonces las dos funciones van a tener esta forma de U, pero además se tiene que cumplir siempre que la función de costo marginal va a cortar por el mínimo a las funciones a la función de costo medio, ¿ya? Y por lo tanto, como la función de costo marginal corta en el mínimo a la función de costos medios, podemos decir que el mínimo costo medio se conoce como una escala eficiente de producción. Q asterisco sería la escala eficiente de producción de esta firma. ¿Por qué? Porque es la escala a la cual se puede producir al costo medio o costo unitario más bajo posible. ¿Cómo se puede demostrar efectivamente que la curva de costos marginales corta la curva de costos medios por el mínimo? Bueno, lo que tendríamos que hacer es minimizar los costos medios definidos como costos totales que dependen de Q partido por Q y luego entonces derivamos con respecto a Q e igualamos a cero. Como acá tenemos una división de dos términos que tienen Q, entonces lo que vamos a hacer es la derivada de la primera
partido por la segunda menos la segunda eh, dividido por la derivada de la primera. Estamos ocupando la regla de la cadena para poder obtener esta resolución. Bueno, eso lo igualamos a cero y nos damos cuenta que tenemos Q y Q medio como en los denominadores, así que podemos multiplicar todo por Q y de esa forma nos queda que el costo marginal es igual al costo total partido por Q, que es nuestra definición de costo medio. Por lo tanto, para minimizar los costos medios, efectivamente se cumple que los costos marginales en ese punto tienen que ser igual a los costos medios. Este análisis que acabo de hacer siempre se cumple cuando la función de producción exhibe rendimientos crecientes y luego decreciente a escala. Ahora, si la función exhibiera rendimientos constantes de escala, como la función de costo es simplemente una línea recta con pendiente positiva, la función de costo medio va a ser una constante y la función de costo marginal también va a ser una constante e igual a la función de costo medio. Básicamente las dos van a ser una línea horizontal exactamente iguales si es que la función de costos totales es una línea recta que está representando economía eh, constante a escala o rendimientos constantes a escala. Ok, ahora les dejo tarea para que piensen cómo se graficarían estas funciones de costos medios y costos marginales si es que existieran rendimientos decrecientes y si es que existieran rendimientos crecientes a escala. Ok, ahora, ¿por qué la función de costos eh, medios tiene forma de U y por qué la función de costos marginales corta en el mínimo a los costos medios? Bueno, eso tiene que ver con el hecho de que cuando, los, cuando existen rendimientos crecientes a escala, producir unidades adicionales involucra un costo eh, adicional cada vez menor, es decir, los costos marginales van cayendo, y eso contribuye también a que los costos medios, los costos unitarios vayan cayendo. Sin embargo, llega un punto donde esta caída en los costos medios y marginales va siendo cada vez menor, y luego llega un punto donde los costos marginales empiezan a crecer porque empiezan a operar las deseconomías de escala o rendimientos decrecientes de escala, y eso hace que obviamente producir cada unidad extra vaya costando cada vez más. Y por lo tanto, eso va contribuyendo a que el costo medio vaya incrementándose lentamente, pero de forma creciente. ¿Ok? Entonces, efectivamente, existe esta relación entre los costos medios y los costos marginales. Pero además, el hecho de que los costos marginales corten en el mínimo a los costos medios genera esta idea de la escala óptima de producción. ¿Y por qué se denomina escala óptima de producción? Porque noten que si nosotros quisiéramos abastecer todo el mercado, un gran mercado, pero la escala de producción fuera muy baja en relación a todo lo que demanda el mercado, lo que nos arroja, lo que nos dice esta escala óptima de producción es que sería mucho más eficiente tener muchas firmas pequeñitas operando a la escala óptima de producción para abastecer este gran mercado en comparación con tener una única empresa que abastezca todo el mercado, pero que esté lejos de la escala óptima de producción. ¿Por qué? Porque los costos de producir obviamente van a ser mayores que si es que estuvieran operando todas estas firmas pequeñas en la escala de producción óptima. ¿Cómo se puede ver eso? Para simplificar, imaginemos que queremos abastecer el mercado que involucra el 2Q asterisco, supongamos que ese es todo el mercado, 2Q asterisco. Noten que para producir 2Q asterisco, yo puedo eh, producir en una sola firma, tal como esta, acá 2Q asterisco, y el costo
costo unitario o costo medio de producir eso estaría por acá arriba, mientras que si yo produzco en dos plantas exactamente iguales que tienen la misma estructura de costos, pero produzco Q asterisco en cada una de ellas, el costo unitario, el costo medio sería bastante bajo, estaría por acá. Por lo tanto, los costos totales de producir son mucho más bajos cuando todas las firmas están operando en la escala óptima de producción, más que una única firma que abastezca todo el mercado. Ok, lo otro que tenemos que hacer es distinguir la situación de costos en el corto y en el largo plazo. ¿Por qué? Porque en el corto plazo vamos a asumir que las firmas no pueden modificar, aunque quisieran, todo todos los factores productivos, no pueden modificar su combinación óptima de factores productivos. ¿Por qué? Porque vamos a asumir que al menos hay un factor productivo que se mantiene fijo. En particular, vamos a asumir que este factor productivo es el capital. El capital típicamente es difícil de movilizar, es difícil de vender una maquinaria, por lo menos es más difícil que lo que uno se puede demorar en despedir o contratar a un trabajador. Entonces, por eso asumimos que en el corto plazo el stock de capital permanece fijo. Mientras que el largo plazo va a ser aquel periodo de tiempo en el cual el stock de capital también se pueda modificar y en general todos los factores de productivo se pueden alterar en el largo plazo. Y por lo tanto, en ese caso, todos los costos podemos decir que son variables, que no va a haber ningún costo fijo asociado a la existencia de un factor que permanece fijo e inmóvil. Entonces, dado que en el corto plazo el stock de capital está fijo, por ejemplo, en un nivel de producción, en un nivel de capital K1, entonces la única forma en la cual yo puedo producir más, dado que el stock de capital está fijo en K1, es contratando mucho más trabajo, si es que quiero producir más. Pero eso significa que empiezan a operar el producto marginal decreciente del trabajo porque el stock de capital está fijo y lo único que estoy incrementando es y lo único que estoy incrementando es la cantidad de trabajadores. Entonces, eso me lleva a que para que yo pueda producir más, tengo que contratar muchos más trabajadores que la combinación óptima que yo debería haber empleado, habiendo subido un poco el stock de capital y un poco los trabajadores. Eso no lo puedo hacer porque estoy en el corto plazo. Solamente puedo modificar la contratación de trabajadores. Entonces eso me lleva a que existan costos fijos en el corto plazo y los costos fijos van a estar asociados con el factor de producción que es fijo, ¿sí? Es decir, el capital. ¿Por qué? Porque no puedo modificar el stock de capital en el corto plazo. Y también van a haber costos variables que están asociados con los factores de producción que son variables, en particular en este caso, que es el factor trabajo. Ok, entonces el hecho de que el stock de capital esté fijo me impide alterar mi nivel de producción de forma flexible, modificando todos los factores productivos, y mi única forma entonces de producir más es contratando mucho más trabajo que el que hubiese sido óptimo si es que el stock de capital lo hubiese podido variar. Asimismo, si es que yo quiero producir menos, eh, posiblemente hubiese preferido contratar menos capital y menos trabajo, pero el hecho de que el stock de capital esté fijo eh, hace que tenga que probablemente tener más trabajadores que los que, o sea, voy a despedir trabajadores, pero no tanto como hubiese despedido si es que hubiese podido disminuir también el stock de capital. Por lo tanto, eso hace que los costos en el corto plazo de desviarme del nivel de producción eh, inicial, en el fondo me genere costo de producción más alto, ¿ya? En términos gráficos, eso se puede reflejar de la siguiente forma. Supongamos que tenemos un nivel de capital, un stock de capital K1, que asumimos que está fijo en el corto plazo, y que justo era el nivel de capital que yo requería para minimizar mis costos de producción cuando utilizo L1 unidades de trabajo, ¿sí? ¿Cómo sé que es el mínimo costo?
Bueno, porque tengo una función de costo total que está exactamente en el punto, en ese punto es tangente a la isocuanta Q1. Sin embargo, si es que yo quiero producir más, pasar de Q1 a Q2, noten que me hubiese gustado contratar aquí, dado que no han cambiado los precios de los factores productivos, me hubiese gustado contratar un poco más de capital y también más trabajo, pero no puedo hacerlo porque el stock de capital está fijo y por lo tanto mi única forma de poder producir Q2 con ese stock de capital K1 es contratando L2 unidades, L2 unidades de trabajo. Y eso significa que el costo que me involucra por producir Q2 es obviamente más alto que el que me hubiese involucrado acá producir si es que el stock de capital hubiese sido variable. Ok, ¿qué pasa acá si es que yo decido producir menos Q0? Bueno, para producir Q0 lo óptimo hubiese sido contratar menos capital y también menos trabajo que L1, pero como no puedo dejar de utilizar K1, porque K1 está fijo, entonces eso significa que mi mejor opción es contratar L0 para poder producir Q0, pero eso involucra un costo de producción mayor que el que hubiese obtenido acá con la tangente a la isocuanta que yo hubiese tenido si es que hubiese podido variar el stock de capital. O sea, terminé ocupando em, menos trabajo que el que yo hubiese deseado contratar si es que el stock de capital hubiese sido variable. Y eso significa entonces que los costos de producir en el corto plazo tienden a ser mayores que en el largo plazo porque no puedo escoger en términos óptimos mi nivel de capital y trabajo. Básicamente lo que está pasando es que si nosotros nos vamos al problema de optimización que habíamos discutido inicialmente, por acá en este lagrangiano, lo que está pasando es que en realidad en el largo plazo yo puedo escoger L y K y por lo tanto puedo resolver este problema de minimización de costos. Pero noten que cuando estoy en el corto plazo, K está fijo y por lo tanto mi única variable está fijo acá en este término y está fijo también en este término y por lo tanto mi única variable de decisión es escoger W que me permita minimizar los costos de producción dado que K está fijo. Por lo tanto, resolver ese problema como tiene una restricción extra, que es que el stock de capital está fijo, entonces obviamente me va a involucrar costos de producción mayores que una situación de largo plazo en la cual puedo variar L y K de la forma que yo estime conveniente. Es- este problema de los costos más altos tiende también a suceder no solo porque están variando los niveles de producción, sino que tiende a pasar también en la medida que estén variando los precios de los factores productivos, porque la variación de los precios de los factores productivos me induciría a tratar de cambiar mi combinación óptima de utilización de capital y trabajo, pero no lo puedo hacer en el corto plazo si es que estoy en el corto plazo porque tengo el stock de capital fijo. Por lo tanto, los costos de corto plazo tienden a ser más altos que los costos en el largo plazo por esta por esta poca flexibilidad que tengo para poder contratar los factores productivos que a mí más me interesan. Ok, cuando se construye una función de costos totales de corto plazo, recordemos que en el corto plazo hay una parte de costo que es fijo y otra parte que es variable, por lo tanto la función de costos totales de corto plazo es distinta que la función de costos totales de largo plazo. Bueno, pero de todas formas puedo construir una curva de costos medios de corto plazo, simplemente al dividir los costos totales por Q, y también una función de costos marginales de corto plazo que la obtengo al hacer el delta de los costos totales con respecto al delta en Q, o lo que es lo mismo la derivada del costo total de corto plazo con respecto a la derivada de Q. Eh, pero siempre recordemos que el hecho de que el stock de capital esté fijo
hace que las curvas de costos totales de corto plazo sean distintas a las de largo plazo, y eso también va a generar que las curvas de costos medios y costos marginales de corto plazo tiendan a ser distintas a las curvas de costos medios y marginales de largo plazo. El hecho de que en el corto plazo haya un costo fijo hace que el costo medio tienda a ser muy alto para cuando el nivel de producción es muy bajo, y también tiende a hacer que el costo medio tienda a ser muy alto cuando quiero elevar mucho la producción, por el hecho de que está operando la productividad marginal decreciente del trabajo en el corto plazo. Ahora, hay una única situación en la cual la curva de costo total de corto plazo y largo plazo es igual, que es exactamente en el punto, cuando estoy en mi punto óptimo L1 y K1, eh, que es exactamente igual el costo total en el corto plazo con respecto al largo plazo. Y en ese punto, la curva de costos medios y costos marginales va a ser iguales en el corto y en el largo plazo. Pero cualquier nivel de producción más bajo o más alto que ese nivel de producción Q1 que habíamos visto en el gráfico previamente, bueno, entonces nos va a llevar a que las curvas de costos medios y marginales sean distintas en el corto y en el largo plazo. Ok, ¿cómo se vería esto en términos gráficos? Recordemos, la curva de costos medios tiene una forma de U, y la curva de costos marginales también tiene una forma de U, pero corta por el mínimo a las curvas de costos medios en el largo plazo, ¿sí? Y también dijimos que las curvas de costos medios tendían hacer a tener costos medios más altos en el corto plazo si yo me desvío hacia abajo el nivel de producción óptimo, en este caso cuasterisco, o si decido producir menos que cuasterisco o decido producir más que cuasterisco, los costos medio y corto plazo van a tender a ser más altos. Por lo tanto, la curva de costos medios con forma de U tiende a ser un poquito más cerrada que la curva de costos medios de largo plazo. Y por eso mismo la curva de costos marginales también tiende a ser un poquito más empinada, con un poco más de pendiente que la curva de costos marginales de largo plazo. ¿Y por qué existe esta diferenciación? Porque recordemos que hay costos fijos y que están asociados al pago al capital, y ese nivel de capital no lo podemos alterar porque estamos en una situación de corto plazo donde al menos un factor de producción hemos dicho que es fijo y lo asumimos siempre que es el capital, porque es más difícil, obviamente, de sustituir que lo que podría ser o de contratar, de vender, de lo que podría ser el hecho de modificar la contratación de mano de obra. Ok, además sabemos que se cumple que justo si es que el nivel de producción en este caso es cuasterisco, el nivel de costos medios de corto y largo plazo va a ser exactamente igual para ese stock de capital casterisco que hubiese sido el óptimo de contratar para producir cuasterisco. Y esos niveles de costos medios y costos marginales también son iguales a los costos medios marginales de largo plazo. Sin embargo, si yo me desvío de Q asterisco, efectivamente eh, los costos medios y marginales van a ser distintos en el corto y en el largo plazo. Ok, ahora vamos a discutir cómo se pueden modificar las curvas de costos. Cualquier cambio en las condiciones económicas que puedan afectar esta definición de esta senda de expansión, es decir, los puntos donde se están minimizando los costos de producción, las distintas combinaciones de capital y trabajo que me permiten minimizar los costos de producción para distintos niveles de producción que yo esté evaluando. Entonces, cualquier cosa que afecte eso, efectivamente me va a modificar mis curvas de costo. Y entre los factores tenemos, por ejemplo, el cambio en los precios de los factores productivos modifica la pendiente y la posición de la isocosto, y por lo tanto me va a modificar la combinación óptima de factores productivos y va a alterar, por lo tanto, la función de costos totales.
Si se modifica la función de producción, ¿sí? Se van a cambiar la forma y la posición de la isocuanta, y por lo tanto, efectivamente, también me puede modificar mi estructura de costos. Uno de los típicos cambios que se modelan en economía asociada a las funciones de producción es lo que se denomina avance tecnológico o innovación tecnológica, crecimiento tecnológico, y eso implica que con los mismos factores productivos puedo producir más, o alternativamente se puede decir que para producir los mismos niveles de producción requiero menos factores productivos. Por lo tanto, ese avance tecnológico efectivamente me debería tender a reducir los costos de producción. Y también hay otro caso que no lo discutimos mucho en el curso, pero sí existe, que se denomina la economías de alcance o también economías de amplitud. Vamos a discutir cada uno de estos casos para ver efectivamente cómo se modifican los costos. Primero, imaginemos que hay un cambio en el precio de los factores productivos. Supongamos que el trabajo, el precio del trabajo se incrementa y se incrementa mucho. Lo que va a pasar es que como la pendiente de la isocosto se vuelve más inclinada, y también la isocosto sube, ¿no? Obviamente el costo es más alto si es que está subiendo el precio del trabajo, va a significar que yo voy a tener que utilizar otra combinación de capital y trabajo que me permita minimizar los costos de producción. Y por lo tanto, como ha subido el precio del trabajo, voy a tender a utilizar menos trabajo y más capital. Por lo tanto, cambio mi combinación óptima, pero independientemente el hecho de que haya subido el precio del trabajo, si es que yo no soy capaz de sustituir completamente trabajo por capital, me va a llevar indefectiblemente a que los costos de producción tiendan a ser un poco más altos. La ISO cuánta van a estar más hacia arriba. Por lo tanto, aun cuando las firmas están utilizando más capital y menos trabajo, de todas formas, eh, va a incrementarse la función de costo total, porque toda la senda de expansión va a rotar hacia el eje del capital, y las funciones de isocosto de mínimo costo van a ser obviamente más altas. Entonces, las, eh, la función de costo total se va a desplazar hacia arriba. Ahora, ¿qué tan hacia arriba se desplace? Bueno, va a depender de qué tan fácil sea sustituir trabajo por capital. Si es muy fácil sustituir trabajo por capital, bueno, los costos se pueden elevar, pero poco, porque voy a hacer una sustitución alta del factor que incrementó su precio. Sin embargo, si es difícil sustituir capital por trabajo, entonces mayor va a ser el incremento en los costos totales de producción. Por lo tanto, es muy importante el valor que tenga la elasticidad de sustitución para efectivamente identificar qué tanto pueden llegar a incrementarse los costos de los costos totales de producción. En el caso de la innovación tecnológica, pensemos que hay un avance tecnológico que hace que yo con los mismos factores pueda producir muchas más unidades, o lo que es lo mismo, que, eh, que con muchos menos factores productivos pueda producir lo mismo que antes. Eso involucra que todo el mapa de isocuanta se va a desplazar hacia el origen, y por lo tanto voy a poder producir esos niveles de producción de las distintas isocuantas, pero a costos mucho menores. Van a haber otras isocostos más bajas que me van a permitir alcanzar ese nivel de producción. Por lo tanto, los costos totales deberían tender a reducirse. Ahora, si es que ese avance tecnológico es insesgado, es decir, que eh, me permite reducir tanto trabajo como capital, entonces la verdad es que eh, en ese caso no se va a alterar la combinación de capital y trabajo, pero probablemente el avance tecnológico puede ser más sesgado hacia un factor productivo u a otro. El caso típico, un avance tecnológico que me permite que me va a llevar a utilizar más capital y más intensivamente capital que trabajo. En ese caso, obviamente
puede cambiar la combinación óptima de capital y trabajo y la curva de costos podría reducirse aún más porque ese avance tecnológico me permite generar una mayor sustitución, por ejemplo, entre capital y trabajo. Finalmente, las economías de alcance tienen relación con las empresas que no fabrican un único producto, sino que producen múltiples productos o múltiples servicios. Y en ese caso, las economías de alcance o amplitud tienen que ver con el hecho de que yo puedo extender una línea de producción, que es una línea de producción, son cuando se producen productos muy similares. Pensemos, por ejemplo, una empresa que fabrica electrodomésticos. Entonces, bueno, cuando yo fabrico refrigeradores, lavadoras, cocinas, ocupo cierta maquinaria y ciertos trabajadores. Y el hecho de que ahora agregue un nuevo producto como, no sé, lavavajillas, aspiradora, eso me permite aprovechar en una cierta magnitud las máquinas que ya existen y también algunos de los trabajadores que posiblemente tenían tiempo muerto u ocioso en la fábrica. Por lo tanto, eso me permite que aun cuando yo voy a elevar mis costos, aun cuando el hecho de que voy a producir estos nuevos productos se van a elevar mis costos totales, eh, como que esos costos se reparten entre mayores tipos de diferentes productos y finalmente en mayores unidades producidas y por lo tanto los costos medios tienden a bajar. ¿Ya? A pesar, esto es una cosa medio rara, están subiendo los costos totales, pero el hecho de que yo pueda fabricar más líneas de producto hace que los costos medios terminen bajando y por lo tanto ahí se genera esto que se denomina economía de alcance, economía de amplitud. Finalmente, para analizar cómo todos estos conceptos los podemos formalizar en términos matemáticos, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Vamos a asumir que nosotros podemos contratar trabajadores y maquinarias por 5 pesos la hora de trabajo, 5 pesos la hora máquina. Y por lo tanto, el costo total de producir va a ser 5 por K más 5 por L. eh, Esa va a ser mi función de costo total. Por otra parte, necesito conocer cuál es la función de producción de la firma y vamos a suponer que la función de producción es igual a 10 raíz de K por L. Ahora, ¿cuál va a ser el mínimo costo de producir 40 unidades por hora? Bueno, entonces yo puedo resolver el lagrangiano, 5K más 5L más lambda, 40 menos 10 raíz de K y L. ¿Sí? Esa es una forma de hacerlo. Y por lo tanto, ah, voy a encontrar cuál es la combinación óptima de capital y trabajo que me permite producir estas 40 unidades. Ahora, si lo queremos hacer un poquito más de forma un poco más sencilla, podríamos imaginar eh, eh, que conocemos la isocuanta, ¿ya? Sabemos que si esta es la función de producción 10 raíz de K y L, la isocuanta de producir 40 unidades va a estar dada por esta expresión, 40 es igual a 10 raíz de K y L, y por lo tanto despejando K con respecto a L podemos construir la, la isocuanta, es decir, para cada valor que pueda adoptar L, estoy obteniendo cuál es el nivel de K que me permitiría producir 40 unidades. Y en ese caso, entonces puedo acá esquematizar y decir una unidad de trabajo y 16 de capital me permiten producir 40 unidades. Dos unidades de trabajo y 8 de capital me permiten producir 40 unidades. Y así todas las combinaciones posibles. Y además, como conozco cada una de las unidades de trabajo contratadas y de capital para estos distintos casos, puedo construir los costos totales. Sé que 5 pesos vale el trabajo y 5 pesos vale la hora de capital. Y así, de forma, para cada una de las posibles opciones, concluyo que el nivel de costo más bajo posible es 40 pesos por hora.
¿Y cómo obtengo ese costo? Bueno, contratando 4 unidades de trabajo y 4 unidades de capital. Ese es el costo total mínimo. En términos gráficos, yo podría dibujar mi isocuanta eh, y también la isocosto que se obtiene acá de 40 pesos y en este caso, en este gráfico, en el punto en el cual estoy utilizando 4 unidades de capital y 4 unidades de trabajo, se alcanza el mínimo costo posible, ¿sí? En este caso, noten que la tasa marginal de sustitución es exactamente igual a la razón de precio de los factores productivos. La pendiente es 1 en ambos casos, menos 1. Ok, ahora, ¿cómo construimos la función de costo total para distintos niveles de producción? Pensando que estamos en el largo plazo, es decir, que podemos cambiar como queramos la contratación de capital y trabajo. Si asumimos que los precios de los factores productivos no están cambiando, W y R sabemos que son igual a 5, eh, y además nos damos cuenta que la función de producción exhibe rendimientos, retornos constantes a escala, eso lo observamos porque una función del tipo Cobb-Douglas con alfa y beta igual a 1, alfa más beta igual a 1, entonces podríamos concluir que efectivamente la minimización de costos se va a obtener siempre en el punto donde el capital y sea exactamente igual a la contratación de trabajo. Esto se cumple porque W y R son iguales. Si los precios fueran distintos, entonces obviamente esta condición también sería distinta. Bueno, y por lo tanto, una función que exhibe rendimientos constantes de escala, sabemos que se puede graficar la función de costo total como una línea recta y por lo tanto tenemos que el costo total de producir 40 unidades lo determinamos matemáticamente, era igual a 40 pesos, pero el hecho de que queramos producir el doble, por ejemplo, 80 unidades, nos va a costar 80 pesos. Y así para los distintos niveles de producción vamos a obtener esta línea recta. Ahora, esto mismo, si uno quisiera, podría hacer el análisis con el lagrangiano, pero obviamente variando el nivel de producción Q0 a 20, 40, 60, 80. Así también se puede obtener esta función de costo total. Bueno, ¿qué pasa con la función de costo medio y costo marginal? Como esta es una función lineal de costo total, entonces costo medio y costo marginal son constantes e igual a 1, son líneas horizontales exactamente iguales. Ahora, ¿cómo cambia la situación si es que estamos en el corto plazo? En el corto plazo, el stock de capital dijimos que tenía que estar fijo. Supongamos que es exactamente igual a 4. Por lo tanto, cambia nuestra función de producción. Tenemos que reemplazar K por 4 y nos queda que la función de producción es igual a 20 raíz de L. Y en este caso ya empieza a operar el producto marginal decreciente del trabajo, lo que nos va a hacer que los costos se tiendan a elevar mucho más cuando estamos incrementando el nivel de contratación de trabajo para elevar la producción. Ok, entonces en este caso definimos que el stock de capital era 4 y a través de la función de producción podemos determinar distintos niveles de producción, 10, 20, 30, 40, 50, 60, etcétera, y endógenamente obtenemos L, la cantidad de trabajo. Bueno, luego reemplazando los precios de los factores productivos para cada uno de estos casos, podemos obtener el costo total. El costo medio se puede obtener a través de una función de costo medio, ¿sí? Que sea una función continua, o también se puede calcular de forma discreta como el costo total dividido por el número de unidades producidas, ¿ya? Son dos formas alternativas de hacerlo. Una es un resultado exacto y el otro más bien un resultado aproximado. Bueno, ¿cómo se calcula el costo marginal? El costo marginal se puede evaluar también a través de una función de costo marginal o haciendo también el cambio discreto. En este caso está hecho a través
de la función de costo marginal. ¿Ya? Ok, y si nosotros graficamos estas funciones, esto está hecho a escala, efectivamente uno va a observar que el costo medio de corto plazo va a adoptar una forma de U, tal como nosotros habíamos discutido, y es una U más cerrada que la función de costo medio de largo plazo. En este caso, la función de costo medio de largo plazo no es una U, sino que una línea recta, porque la función de producción exhibía rendimientos constantes a escala, no primero rendimientos crecientes y luego decrecientes. ¿Ok? Pero se mantiene esta lógica de que los costos medios son más bajos eh, para niveles de producción más altos o más bajos que lo óptimo que está dado en 40 unidades. 40 unidades en la escala de producción óptima, ¿sí? Y también observamos que la curva de costo marginal de corto plazo tiene mayor pendiente que la curva de costo marginal de largo plazo, tal como habíamos dicho previamente. Y también se observa que la curva de costos medios de corto plazo corta en el mínimo a la curva de costos medios de corto plazo y bueno, lo único que no observamos es que la curva de costos marginales no corta en el mínimo a la curva de costos marginales de largo plazo, no corta la curva de costos medio de largo plazo porque, bueno, ambas son iguales. En el fondo, por eso no se ve ese corte. Ese corte solo se observa si es que existen primero rendimientos crecientes y luego decrecientes de escala. En este caso, como habían rendimientos constantes de escala, ambas curvas son exactamente iguales, son líneas horizontales, no cambian esos costos medios, costos marginales en el largo plazo, suponiendo que los precios, los factores productivos no han cambiado. ¿Ok? Con eso terminamos y cerramos nuestra sesión asociado a los costos de la estructura de costo de producción de la firma. Nos vemos en la siguiente sesión.